Ok, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase número 4 del intermedio 4. Eh, una coincidencia interesante. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el Jamote Enrique, soy Liachicha Enrique, otro. Ya la fecha es hoy 30 de mayo. Un día más creo y se nos acaba el mes. Espero que estén muy bien. Hoy día ha sido un día un poco difícil para mí, pero bueno, ya estamos acá. Espero que un saludo especial para todos los que estén viendo esta transmisión. Este es el curso Ruas Payachazo, Aprender Haciendo, que está dictado por la Escuela Taller Arequipa y junto con la Municipalidad Provincial de Arequipa. Muy bien, así vamos a comenzar con la clase de hoy día. Vamos a ver con los comentarios quiénes están. El primerito hoy día en comentar he sido yo. Por milisegundos le gané a Yasmín, creo. Yasmín, sí, sí. Puso, creo que puso. Allí Sucre, Chach, ¿cómo estás, Judith? Excelente, excelente. Bien, Allí Sucre para Judith y para todos los que estén viendo esta clasecita. Gracias, Julián. Un saludo especial para Julián también, entonces. Ah. Bien, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy día. Ok. Por ejemplo, esta carátula siempre lo pongo. Creo que nunca ha cambiado. Recuerdo que en el básico uno habían otro tipo, parecidos, pero con otros colores, creo, si no recuerdo bien. Ajá. Pero, por ejemplo, nos hemos quedado con esto. Dice Escuela Taller Arequipa. Ajá. Jamuta, ¿por qué siempre pone Escuela Taller Arequipa? Y dirán algunos. Porque es de donde vengo yo. De donde, básicamente, quien gracias a eso, el curso de quechua, por ejemplo, está saliendo en vivo. Y pues eso. Por cierto, estaba revisando la página de la Escuela Taller Arequipa y ha salido una nueva convocatoria, su Facebook. Para ahí los que quieran, por ejemplo, seguirlos, pueden seguirlos, están como Escuela Taller Arequipa. Eh, ¿Qué pasó? Cuenta el chisme, jamás te digo. Vamos a contar ya. Me he encontrado de que, por ejemplo, la Escuela Taller Arequipa tiene digamos, procesos de admisión cada cierto tiempo, mayormente digamos, cada medio año, más o menos. A principios de año y a mitad de año, por ahí. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque han publicado, me parece que ayer, sí, que ya hay una nueva admisión para que puedan estudiar, por ejemplo, si quieran estudiar gratuitamente carreras técnicas por 2 años. ¿Qué carreras, Jamón? Por ejemplo, hay de albañilería, o sea, te puedes ser albañil, especializarte 2 años, estudiar gratuitamente como albañil. Eh, También está cantería, excelente. ¿Qué más? Herrería y forja. Y también está carpintería, ajá. Y jardinería. Entonces son carreras técnicas que tienen una duración de 2 años. Muta, cualquiera podría estudiar. Bueno, hay una pequeña restriccióncita por ahí, porque básicamente el programa está dedicado, o este apoyo está dedicado a jóvenes que mayormente no tienen a veces trabajo ni estudios, entonces se les complica a ellos. Entonces por ahí jóvenes que están entre los 17 años hasta creo que era hasta los 27 años, o por ahí si pasaste un poquito de la edad, entonces por ahí quizás aún te pueden admitir. Tendrías que mandarles un mensaje o llamarles al celular que debe estar en la publicación, ajá. Entonces por ahí consultarles. Entonces es un apoyo para jóvenes que necesitan, digamos, o si no, pues no tienes un estudio, entonces puedes inscribirte. Probablemente estaba en la publicación que han publicado, Escuela Taller Arequipa, ahí buscas como proceso de admisión 2024. Y pues ahí está el link de inscripción, te inscribes, llenas tus datos y ya está. Entonces, eso. Y únete, sígalos también a la Escuela Taller Arequipa. Es una gran institución, por ejemplo, antes. No es, digamos, muy mediático, por ende no es muy conocido, pero es una gran institución. No son muchos, pero digamos los alumnos, pero
Los profesores, los monitores son de gran calidad, entonces vas a aprender bastante. Además es por 2 años gratuito, entonces es muy bueno. Entonces, si quieres estudiar albañilería, cantería, herrería, carpintería y jardinería, entonces ahí chécate a la página revisa la página Facebook de la Escuela Taller Arequipa, y pues ahí hay más detalles para que puedas postularte. Muy bien, eso sería por el chisme de hoy día. El chisme. Estaba revisando ahí ayer en la página de Facebook y me encontré con eso, entonces, interesante. A ver, ¿qué nos dice Julián? Julián dice, el aula está renovada. Así, sí, tenemos más cositas ahí atrás. Han pasado cositas. A ver, ¿qué nos dice? Isa dice, Alin Sucra Jamouta. ¿Cómo estás, Isa? ¿Cómo estás? Alin Sucra, Alin Sucra, Alin Sucra. ¿Qué más? Steven dice, Alin Chise, profesor Enrique. Muy bien, un saludo especial para ella, Stephanie. Espero que estés muy bien. Ok, entonces así comenzamos, por ejemplo. Eso sería la escuela de Arequipa, el chismecito. Ahora, el curso es Ruas Payachazun, ahí está su logo, Ruas Payachazun. Este logo ya estaba desde antes, por ejemplo, de que yo enseñara el año pasado. Entonces, Ruas Payachazun, ¿qué es? Es aprender haciendo. Ruas Payachazun dice. Y bueno, ya estamos en el nivel intermedio 4. En nivel intermedio 4. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿eh? Muy bien. Entonces, sigamos, dice. Clase número 4, intermedio 4. Yo cuando... Jamate, ¿por qué se ríe? Cuando elaboré la clase, a ver, ¿qué clase estamos? Ah, clase número 4, intermedio 4. Qué buena rima, qué buena rima. Entonces, por ahí me acordé de cositas por ahí. Ok, entonces, ¿cuántas clases más tendremos? Probablemente 3 clases más. Ajá, entonces, a ver, de acá estamos jueves. El próximo semana sería clase número 5. El jueves sería clase número 6. El otro martes de la otra semana sería clase número 7. Y probablemente de ahí termine y después tendremos nuestro examen. Entonces, eso. Vamos a ver. Pero no nos adelantemos, hay que concentrarnos en la clase de hoy día. Estamos muy, muy, muy adelantados. Paso por paso. Vamos a ver entonces el tema de hoy día, el protagonista de hoy día, Jamote, supongo que será otro sufijo. Tipo. No, hoy día vamos a variar un poquito, vamos a ver. Y Jamote, entonces ya hemos hecho todos los sufijos, ya se acabaron ahí a muchos sufijos, dirán algunos por ahí. No. Pi, pues ya era. Nah, Jamote. No, son muchísimos, es más, no sé si acabaríamos todos. Pero nos faltan de ahí, entonces vamos a avanzar más sufijos de ahí. Pero el tema de hoy día vamos a variar un poquito por ahí para que no se nos acumulen demasiados sufijos. Entonces, el tema es el pasado de necesidad. Ajá. Palabras claves. Pasado, o sea, algo que ya lo pasado. Eso. No sé por qué estoy cantando esto. Vamos a ver. Entonces, todo lo que tenga que ver con el pasado, o sea, lo que ya fue, lo que ya no existe, lo que hubo alguna vez y ya no, ya nunca más volverá. Pi. Vamos a ver. Y la necesidad, la palabra clave necesidad, o sea, algo que necesitas, algo que tú digas, lo necesito, jamás. Ya, algo positivo, no pienses en cosas malas. Vamos a ver. Entonces, el pasado de necesidad. Vamos a ver, teoría, vamos a ver primero la Dios. Dice, el pasado de necesidad se constituye utilizando o constituye. También puede ser constituye. Construye utilizando la raíz verbal. Muy bien. Ok, entonces hoy día vamos a hacer verbos también. Vamos a conjugar verbos. Entonces recuerda que cada vez que yo quiero conjugar un verbo, detalle importante, ¿sí o no? ¿Necesito todo el verbo? No, solo una parte del verbo. Entonces, jamota, ¿cómo así una parte del verbo? Recuerda. El verbo, como por ejemplo, todos los verbos en que terminan. Por ejemplo, el verbo yachai, que es el verbo aprender. Ujú. Eh, de ahí viene también el ruaspa yachazun. Eso es lo que ya está conjugado ahí. El verbo, por ejemplo, ruway, que es el verbo hacer. El verbo kawai, que es el verbo mirar o observar, también podría ser. El verbo, ¿qué puede ser? Otro, mikhi, que es el verbo comer. El verbo puño, que es el verbo dormir. ¿A quién no le gusta dormir? No sé. El verbo, ¿qué más? Asikui, por ejemplo, el verbo reírse. Y más verbos, hay un montón de verbos. Entonces, si te das cuenta, la mayoría de los verbos en que terminan Y, ¿sí, no? Entonces, vital darse cuenta de eso. ¿Por qué Samota me está diciendo que termina en Y?
Porque recuerda que cada vez que yo quiero conjugar un verbo, o sea, quiero decir, aumentarle un sufijo a un verbo, eh, tengo que eliminar una letrita del verbo para que me quede solo la raíz verbal, o sea, solo un fragmento del verbo, o una parte del verbo, ¿no? En este caso, ¿qué letra voy a eliminar del verbo? ¿Será que elimino la primera letra, la letra de la mitad, la letra de la penúltima, jamota? No, la última letra, no, la última, no te compliques la vida. Entonces, ¿cuál es la última letra para todos los verbos en quechua? La Y. Entonces, no te vas a complicar. ¿Por qué? Porque básicamente todos los verbos terminan en Y. Bueno, hay algunas excepciones, pero no son verbos, sino otra cosa ya, son sufijos. Entonces, solo sería eso, no te compliques. Ahora, probablemente, Hamad, eso ya lo sé, tanto tiempo para explicar eso, eso es como mi desayuno de todos los días, ¿sí? Ya está bien, orgulloso de ti, pero algunos por ahí ya se olvidan, ¿no? Por ahí se olvidan. Entonces, ¿cómo es posible? Tantas clases se han olvidado. Muy bien, entonces, no te olvides, eliminas la Y nomás del verbo. Y lo que nos quedó, por ejemplo, el verbo mikui, ¿qué nos quedaría? Miku nomás, ¿no? Y se nos fue la Y. O sea, elimino la Y en vez de la Y reemplazo con un sufijo. Por ejemplo, ¿cuál sufijo hoy día vamos a aplicar? El sufijo na. Entonces, pero jamás te pensé que hoy día íbamos a avanzar un tema así, nada que ver con los sufijos. Bueno, recuerda que cuando hacemos una oración siempre vamos a utilizar sufijos, no importa que sea un tema que no diga un sufijo específico en el título. Entonces, cada vez que se complejiza digamos, cada vez que subes más de nivel, siempre vas a encontrar sufijos. ¿Por qué? Porque así es la escritura, es como que no puedes solo hablar con verbos, tienes que conjugar el verbo y se convierte ese verbo en algo más, en una acción. Entonces, o si no una palabra, cuando lo unes a varias otras palabras más, entonces sí o sí le aumentas un sufijo así para que tenga sentido toda la oración. Entonces, y tal, básicamente desde siempre vamos a utilizar sufijos, ¿no? Entonces, no nos vamos a poder liberar de los sufijos, es justo y necesario. Es como la sal de una sopa. Es imposible cocinar una buena sopa sin una buena sazón, ¿sí o no? Entonces, imposible. No sal. ¿Te imaginas comer así una sopa sin sal? Ya, jamás aquí no, no. Tanto a mí me gusta en su punto y con una buena sazón. Entonces, no, no, imposible. Entonces, siempre vamos a necesitar los sufijos. Ahora, ¿en qué estaba hablando? Así. Entonces, no te olvides, solo necesitamos una parte del verbo. Esa parte que necesitamos se le conoce como raíz verbal. ¿Qué es la raíz verbal? No es otra cosa que cuando le quito, por ejemplo, al verbo, puede ser al verbo helqai, que es el verbo escribir. Le puedo quitar, solo le quito la Y y lo que me queda, helqa, eso me quedó. Entonces, eso que me quedó, se le conoce como raíz verbal. Muy bien. No te olvides, ¿eh? Raíz verbal. Otra cosa es palabra raíz. Palabra raíz es toda palabra que no sea un verbo. Muy bien. Puede ser cualquier palabra. Entonces son distintos. Ok, entonces vamos a aplicar un sufijo hoy día. ¿Cuál va a ser el protagonista de hoy día? Bueno, el protagonista es el título, dice el pasado de necesidad, pero tiene que haber un personaje principal. Es como cuando tú ves tu telenovela, hay uno que siempre te agrada, ¿sí? ¿No? Por él nomás ves tu telenovela, o por ella nomás ves tu telenovela, o cualquiera, película, lo que sea, tu personaje favorito. Por ejemplo, cuando yo veía mis películas ahí ¿qué podría ser? De acción cuando era niño, o incluso ahora lo veo todavía. Por ejemplo, veía por Jackie Chan nomás, por Jet Li, por Van Damme, así, entonces, sí, a muerte con él hasta el final, con el protagonista. Entonces tiene que haber hay un motivo por el cual ver la película. Entonces, por ahí, el protagonista va a ser, por ejemplo, el sufijo na. Entonces, ese sufijo na va a estar en todas partes. O sea, no lo vas a ver incluso en tu sopa, va a aparecer. Amat, que está hablando. Ya me estoy yendo por otro lado, creo. Vamos a ver. Entonces, el sufijo na dice, ¿qué más dice? Le sigue la tercera persona singular. Ok, singular en tiempo pasado del verbo kai. Madre mía, ok. ¿Qué nos está diciendo? Dice que también vamos a utilizar, probablemente utilicemos un verbo también. Sí, 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 un verbo. O sea, vamos a utilizar dos verbos. En este orden vamos a utilizar un pronombre. El pronombre va a estar solito y no vamos por ejemplo, en la anterior clase, ¿qué hacíamos con el pronombre? ¿Qué hicimos? Le vamos a aumentar un sufijo, ¿sí o no? Pero en este caso no le vamos a aumentar nada. El pronombre va a estar ahí tranquilo, no le vamos a molestar. No le vamos a aumentar ni un sufijo,
ni le vamos a tocar, ahí va a estar tranquilito, todo tranquilo. Entonces, pronombre, después de eso, un verbo, el primer verbo, y a ese primer verbo le vamos a aumentar el sufijo na. Y después de eso vamos a aumentar otro sufijo más. ¿Por qué? Porque recuerda, para cada pronombre hay un, ¿cómo diría? Su parejita, ¿sí o no? Hay como su, sí o sí, su sufijo especial, el que le corresponde. Y después de eso vamos a aplicar otro verbo más. Y a ese verbo le vamos a mm, aumentar, por ejemplo, ¿cuál es el título? Dice, el pasado, ¿sí o no? El pasado. Entonces, cada vez que tú te refieres al tiempo pasado, recuerda que teníamos que utilizar dos sufijos, ¿ah? Eran digamos, sí o sí tendríamos que utilizar, porque si no, sin ese sufijo, no me estaría refiriendo al tiempo pasado. ¿Cuáles son esos sufijos, Amat? Ilumíneme. Vamos a ver. Son el sufijo ra y el sufijo erqa. No te olvides, ¿ah? Erqa, así mira, R, Q, A. Entonces, ok, eso sería. Mayormente nosotros, que lo más fácil, ¿cuál es? El sufijo ra. Entonces, mayormente trabajamos con el sufijo ra. Pero puede ser cualquiera, solo que ambos son variantes, son como gemelos por ahí. Ok, vamos a ver, entonces dice, le sigue la tercera persona. Ok, entonces, ok, entonces nos vamos a referir en la oración a una tercera persona, a una tercera persona. Recuerda que tercera persona es, por ejemplo, noja es primera persona, yo, noja, primera persona. Segunda persona es kan, o sea, tú en español. Tercera persona que es pai, que significa él o ella. O sea, nos vamos a referir a una tercera persona, o sea, a un pai, a un él o ella, a un pai. Me suena extrañísimo eso. Vamos a ver, entonces, eso sería. Eso lo vamos a mencionar en en el segundo verbo, la tercera persona, el sufijo, el sufijo. Muy bien, ahora, ¿qué más? ¿Ves? Nos dice, ahora, ¿en qué tiempo? En tiempo pasado. Ahora, ¿cómo sé que me voy a referir al tiempo pasado? Por el sufijo ra, es sencillísimo, mentira. Para usted es sencillo, pero para mí no, mi cabeza, no, mentira. Algunos dirán, "Jamot, eso es norma general, esa es mi Biblia", dicen por ahí algunos. Jamot, eso es como la tabla de multiplicar, lo tengo clarísimo, dicen. Excelente, excelente. A ver, entonces, eso sería en tiempo pasado. Entonces, para el tiempo pasado, ¿qué vamos a utilizar? Sufijo ra, sufijo ra. Y ahora, ¿cuál va a ser el verbo? Podría ser, voy a aplicar, por ejemplo, en el tiempo pasado cualquier verbo. No, vamos a aplicar en este caso solo un verbo, no nos vamos a complicar la vida. ¿Cuál va a ser ese verbo? El verbo kai, el verbo kai, o sea, K de kilo, A y una Y, tres letritas. Recuerda que cuando le quiero comentar un sufijo a un verbo, le tengo que eliminar la Y, sino del verbo. Entonces nos queda la raíz verbal nomás. Entonces, ¿qué nos va a quedar del verbo kai? Eh, digamos, qué parte? Solo nos va a quedar K nomás, dos letritas, ¿no? De tres. Entonces, y en vez de la Y, vamos a reemplazarlo con un sufijo. ¿Cuál va a ser el sufijo? El sufijo ra, el tiempo pasado. Y Jamota, pero usted me estaba diciendo en tercera persona, y en tercera persona. Muy bien, recuerda que, por ejemplo, hay un sufijo que siempre se aplica para tercera persona. ¿Cuál es este? La N, solo una N, un sufijo, una letrita nomás, un sufijo. Muy bien, entonces, eso sería. Hamut, entonces explique parte por parte el ejemplo y vaya de frente al grano, mucha vuelta le da. Muy bien, vamos a ver ya. Pero antes de eso, vamos a saludar a los que ya llegaron. Milagros dice, alguien Sucre, Hamut Enrique. Muy bien, Milagros, ¿cómo estás, Milagros? Un saludo especial para Milagros. ¿Qué más? Michael dice, alguien Sucre y Chach. Entonces, el na es para cosas que debí haber hecho. Ajá, ajá, sí, 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 sí. Es como. Sí, exacto, exacto, exacto. Vamos a ver, en los ejemplos nos vamos a dar cuenta más sencillo, más sencillo. Vamos a ver en quién me estaba. Ah, en Michael, ¿no? Muy en Michael, ¿no? Excelente deducción, excelente deducción. Uy, se me congeló, creo, no estoy seguro. Vamos a ver ya. A ver, ahí. Ya creo que ya volvimos, ya volvimos. Por ahí vi que la transmisión estaba como que. Por un momento dije, no, no, es como como el meme de ese que dice, no, no, no. Milagro dice ra y erqa. Excelente, excelente. Esos son los sufijos del tiempo pasado. Good, muy bien, muy bien.
Y la N, jamota, qué milagro, ¿qué está hablando? ¿Cómo que N? La N es ¿cómo se llama? El sufijo que le corresponde al pronombre pai, su parejita, su parejita. Entonces, excelente, milagro, excelente. ¿Quién está acá? Dice Isabel, pone así una personita que así, levantan la manita. Mira, un saludo para Isabel que creo que nunca ha comentado. O quizás es nueva, quién sabe, o quizás por ahí entró por accidente, no sé, pues. Entonces, un saludo para Isabel, un saludo esto. Hamaut, esa gloria está muy excelente, pero se chispoteó por ahí con la escritura. Allí dice por ahí, le faltó la N, sin tilde, por ahí sucra con K de kilo, jamauta con jamauta, W ahí en vez de la U, y en vez de la H no tendría que estar ahí, jamauta, dice por ahí, jamauta nomás, o jamauta tendría que ser en vez de H apóstrofe. Jamauta, acabo de llegar y ya me está corrigiendo. Sí, pero hay que corregirle. O sea, por algo estamos en clase, por algo. Muy bien. Ok, sigamos. Bien, primer ejemplo dice noja. Recuerda que noja es el pronombre primera persona singular, noja de yo. Ajá, noja significa yo. Ahora, pronunciación, no, ka. ¿Por qué siempre digo el emiso de cada clase? Porque es vital, porque se te tiene que quedar acá, ¿no? En el chip. Incluso si no es ahora, se te quedará el próximo año, de acá a un mes, de acá a una semana, pero algún día lo recordarás. Ajá. Cuando veas la palabra, digamos así, cuando leas en alguna parte, cuando ya estés diciendo noca, no, jamás te dice noca, entonces noca, ay, ya me acordé, ya me acordé. O si no, siempre te va a servir, entonces noca, pronunciación. Recuerda que si no pronuncias bien, si no hablas bien, si no escuchas bien, vas a fallar en la escritura. Por ejemplo, si yo dijera no ca, así seco, normal, como si fuera español, tendría que escribirlo con K de kilo. Pero como estoy diciendo no ca, con así diferente, la pronunciación diferente, es como tiene un sabor especial, ¿no? Entonces tendría que ser escrito con Q de queso. No por algo, no, el jamota se inventó ese no ca con Q de queso. Jamota, ¿por qué no lo puso con K de kilo? ¿Por qué no lo puso con C de casa? No, nada que ver. Entonces con Q de queso. Entonces no ca dice ñawinchanay. Ok, estamos utilizando el verbo ñawinche, no ca ñawinche. Ñawinche no es otra cosa que leer, o sea, ojear. O sea, una leída brutal. Por ejemplo, yo cuando estaba estudiando historia, el jamón, mi profesor de historia, tenía muchos entonces. Para mañana van a leer esto. Ala, cielos, un montón. Entonces, aunque no me quejo. Por ahí, claro, cuando quieres estudiar siempre tienes que leer un montón. Así es la vida, así es la vida. Entonces, ñawinche, el verbo leer. Por ahí algunos quizás no sabían que ñawinche es leer. Por ejemplo, cuando yo no sabía, cuando estudié en el centro de idiomas, recién me enteré, ñawinche era leer y yo me quedé con cara de, wow, asu. Hoy descubrí algo interesante. Oye, ok, entonces ñawinche. Ahora, si te das cuenta, ahí está el sufijo na, el protagonista de día, por ejemplo, ya lo han mencionado, ¿quién es? Michael, ¿no? Decía, entonces, ese sufijo na es como decir, debía haber hecho, más o menos, algo así. Vamos a ver, es ñawinchanay. Muy bien. Ahora, na es el protagonista de día, ok. ¿Y la Y de dónde salió Jamota? Jamota, que yo sepa, cada vez que yo quiero utilizar pronombre noja, sé que tiene una parejita el pronombre noja, o sea, el sufijo que le corresponde al pronombre noja, ya hemos hecho en otras clases. Y que yo recuerde, ya me lo grabé aquí, lo tengo el chip jamota, lo tengo clarísimo, como el agua cristalina. Ya mucho olor jamote. Oye, ¿cómo sería? Y que yo recuerde es el sufijo ni, ciertamente, cierto, no te voy a contradecir. La cosa es que, por ejemplo, en este caso es especial, es un caso especial. ¿Por qué jamote? Hay casos especiales, no siempre va a ser la ni. Dependiendo a lo que te quieras referir o en qué contexto estés, vas a aplicar. Por ejemplo, en este caso, vamos a aplicar el sufijo y. Entonces, ese sufijo y sería como un primo del cual, por ejemplo, el que siempre, cada vez que utilizamos pronombre no, ¿cuál es el sufijo que sí o sí tendría que ir su parejita? Hasta ahora lo que estábamos haciendo era el sufijo ni, ¿sí o no? Entonces, cada vez que yo me refería al pronombre noca o utilizaba el pronombre noca,
Siempre lo que está en verdecito, por ejemplo, en vez de alegría, siempre iba ni. Además es tiempo pasado en necesidad, entonces dependiendo del tema también un poquito cambia el sufijo. Porque si yo pusiera ni ahí, a ver, por ejemplo, ¿cómo sonaría? Diría no cañawinchana ni, no cañawinchana ni. Sonaría rarísimo, no se entendería. Ajá. Es como, ¿cómo? Alguien le dices a ñawinchana. A Hamut me enseñaba. Si yo fallé es por culpa de Hamut. O sea, pero por ahí Hamut te dijo, hay excepciones, no te confundas. Entonces, no puedes decir no cañavinchanani. Sonaría rarísimo. Uno, porque además estamos refiriendo al tiempo pasado. Entonces, tenemos que unir toda una oración. Entonces, ahí son detallitos por los que tenemos que variar. Entonces, ñaunoqa ñawinchanay, y después de eso vamos a aplicar el sufijo. Sufijo, digo, el verbo. Hasta ahí, por ejemplo, ¿qué estoy diciendo? No ñawinchanay. Yo tenía, dice, no ñawin. O yo, no, 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 no. Karan sería tenía. Acá nos hemos, a ver, por ejemplo, por ahí vamos a pensarlo, cranearlo bien, ya vamos parte por parte a explicarlo. Por ahí creo que nos estamos confundiendo en antes. No sería yo, ñawinchanay, hasta ahí leer sería leer, pero estaría conjugado. No tiene mucho sentido todavía porque falta algo ahí. ¿Cuál sería lo que falta? Sería karan. Karan no es una palabra completa, ¿no? Por ejemplo, no lo he sombreado ahí, debería haberlo sombreado. Mm, un pecado que está pasando. Oye, el verbo que estoy utilizando, por ejemplo, ahí es kai nomás. Ajá. ¿Y qué pasó? Le reemplazó la Y. Recuerda que todos los verbos terminan en Y. Kai era tres letras, K-A-Y. Y le reemplazaba por un sufijo, el sufijo ra. ¿Por qué sufijo ra? ¿Por qué? Me estoy refiriendo al tiempo pasado. El título dice, pues, el pasado de necesidad. Entonces, cada vez que yo me refiero a cualquier tema en pasado, siempre voy a tener que utilizar sufijo ra. Es justo y necesario, es justo y necesario. Muy bien, y después Jamota, pero ahí yo no solo veo la radio, veo el ran, o sea, una N más. Usted, Jamota, me está engañando, puedes decir, ¿no? No, no te está engañando. Oye, esa N que está al final es otro sufijo, no te vas a confundir, solo que acá no le subrayado. Hubiera subrayado, por ejemplo, K sería el verbo, o la raíz verbal, porque la Y se nos fue. La ra tendría que haberlo subrayado con otro colorcito para darnos cuenta, ¿no? Pero me he olvidado. Y la N tendría que ser con otro colorcito porque son dos sufijos distintos. Así como, por ejemplo, el sufijo na es un sufijo y el sufijo y es otro sufijo, son dos sufijos. Igualito, sufijo ra, el tiempo pasado. Sufijo n, ¿de dónde salió? Es como el sufijo y, lo que está en versito, es parecido, es parecido. Ahora, ¿de dónde viene ese n? ¿Recuerdas que en la teoría decíamos, por ejemplo, que vamos a referirnos a una tercera persona y en singular, a tercera persona singular? Cada vez que yo digo tercera persona singular, ¿cuál es, por ejemplo, el pronombre al cual me estoy refiriendo? El pronombre pai. El pronombre pai es, por ejemplo, primera persona, ¿cuál es? Pronombre no, casi no. Segunda persona, pronombre no de yo. No, segunda persona, ¿cuál es? Pan, que significa tú. Tercera persona singular, ¿cuál es? Pai. Entonces, singular. Mira, si me dijera acá, por ejemplo, plural, tendría que aplicar otro sufijo. ¿Cuál sería? Paikuna, tercera persona. Pero acá dice singular, entonces vamos a aplicar pai. Entonces, como aplicamos pai, pero ahí no estamos diciendo en la oración pai, pero recuerda, no porque yo no ponga en la oración el pronombre pai, no me esté refiriendo a, digamos, a él o ella, que significa pai. Recuerda que solo con usar el sufijo, sé que me estoy refiriendo a una persona en tercera persona, por ejemplo. ¿Cómo sé que me estoy refiriendo? Por el sufijo. ¿Cuál es ese sufijo que, por ejemplo, que le corresponde siempre, hasta ahora lo que hemos aprendido para el pronombre pai? Una sola letra. La letra es N nomás. Entonces, no te olvides, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, lo que hemos aprendido, ¿cuál era? Que para el pronombre no ja, el sufijo, su parejita, ¿cuál era? Sufijo ni. Pero jamota acá ha puesto noja y no está la i, la ni, y en vez de la ni ha puesto la y, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos refiriéndonos en tiempo pasado, una acción en tiempo pasado, entonces no podemos aplicarlo en lo mismo. Además, el contexto también es distinto. Entonces, el tema también, dependiendo del tema, entonces vamos a tener que variar. En vez de la ni, vamos a tener que utilizar y. Entonces, es como sería un sufijo para otro tiempo y para otro contexto. Ajá, pero serían como
su equivalente al ni, pero en tiempo pasado, o no tanto en tiempo pasado, sino en, digamos que para conjugar, para que la oración tenga sentido. Pero jamot, entonces cada vez que yo aplique el pasado de necesidad con el sufijo na, esa y siempre va a estar cada vez que yo quiero utilizar pronombre noca, sí. Cada vez que tú aplicas, por ejemplo, este sufijo na y referir el tiempo pasado, siempre vas a tener que utilizar y, siempre ese y. En vez de la ni, no te olvides. Y lo normal es que, por ejemplo, para noca sería ni, para kan sería eniki, y para, por ejemplo, pain sería n. En este caso, la N está ahí, sí está. ¿En dónde la hemos aplicado? En Karan, ahí está la N. Solo que no le subraya. Muy bien. Ok, entonces ya estamos bien. Ahora dice, no caña winchana y Karan. A ver, entonces, no caña winchana y Karan. Ahora, verbo kai, me estaba olvidando. ¿Qué es el verbo kai? El verbo kai es como ser, estar. Entonces se puede entender como así. Pero cuando yo lo uno con otros sufijos, ya se convierte en algo específico, algo específico. Entonces es una acción, es una acción. Entonces, por ejemplo, ese Karan básicamente sería el tenía. Por ahí, por ejemplo, anteriormente no estábamos confundiendo en la explicación. Entonces, ese Karan es como decir, tenía que hacer algo, tenía que hacer algo. Entonces, ñawinchana es como, ¿qué es eso lo que tenía que hacer? Leer, tenía que leer. Entonces, ñawinchana es como leer, tenía que leer, leer. Pero jamota, ñawincha es leer. Entonces, ¿por qué le hemos aumentado tantos sufijos? Para que tenga sentido todo. Porque si yo, por ejemplo, dijera no ñawinchay, así sin aumentar ningún sufijo, porque ñawinchay solito es leer. Por ejemplo, si alguien te dice, escríbeme el verbo leer en quechua, entonces pones ñawinchay, termina en y más. Entonces solito, eso es leer. Pero cuando lo aplicas, por ejemplo, si tú quieres, si yo tenía que leer, no puedes poner ñawinchay sin poner un sufijo. ¿Por qué? Porque no ñawinchay karan, ¿cómo? Cuando alguien que sabe quechua lo es, o un profesor le dices así, no cañavinche cara, y te presentas así la tarea, digamos, o en la escritura, o en el examen, cualquier cosa, te van a decir, estás mal, incluso se van a burlar de ti. No creo, pero por ahí te van a mirar raro, como que algo le falta ahí. Entonces, por algo aumentamos sufijos. Por uno, el sufijo na es para el tiempo pasado. Y la Y también es para el tiempo, digamos, para que tenga sentido todo. Ajá. Y además, como estamos utilizando tiempo pasado. Entonces, no cañawinchanay cara. Entonces, sí o sí, tendría que poner el sufijo na y una Y. Ok, por ejemplo, si tú quisieras decir otra cosa, en vez de decir yo tenía que leer, o por ejemplo, podemos decir yo tenía que jugar ya, yo tenía que jugar. No me dejaron jugar, no entré, fui suplente. No sé, pues puede pasar cualquier cosa. Entonces, en vez de eso, solo tendríamos que cambiar el verbo nomás. Todo lo demás estaría igualito. Por ejemplo, el solo sería noja. En vez de ñawinchay, tendría que utilizar el verbo pujya, que es el verbo jugar. Entonces, tendríamos que decir pujya, nai. El sufijo, mira, el sufijo na sigue estando ahí. El sufijo na. Y la Y también sigue estando ahí. ¿Por qué? Porque estoy diciendo noja. Porque me estoy refiriendo en primera persona, yo mismo. Entonces, y Karan Hamot también tendría que ser lo mismo. ¿Por qué? Porque dice tenía. Entonces, cada vez que tú quieras decir tenía, siempre vas a decir Karan. Karan. Entonces, no Cañavichana y Karan. Es yo tenía que leer. Por ejemplo, si tú quisieras decir yo tenía que jugar, sería Noka Pujyana y Karan. Entonces, solo he cambiado de verbo. Y mira, entonces, en vez de decir yo tenía que leer, ahora voy a decir yo tenía que jugar. Porque Pujya es jugar. Solo que ahí ya le conjugo. Muy bien, ahora esa sería la primera explicacióncita, el primer ejemplo. Vamos a ver si alguien comentó. A ver. Milagro dice, lo determina el pronombre. Excelente, muy excelente. Inés dice, en chisi, cheche, ¿cómo estás, Inés? ¿Cómo estás? Excelente. La escritura también perfecto, con el apóstrofe y todo. Muy bien. Inés, eso es Oye, René, excelente. Oye, rima y es el verbo hablar, rima y culiac. Es como me está diciendo, te estoy hablando, así. O dependiendo del contexto, hay muchas maneras de entenderlo también. Pero está muy bien, rima y culiac, la escritura también está perfecta. Inés dice, Allinta, ñawinchazo, dice, vamos a leer bien, me está diciendo. Alguien es, por ejemplo, bien, bueno,
pero cuando dices alienta ya la has conjugado con el sufijo tamas. Entonces, como tenemos que hacer algo bien, algo bien. Si te das cuenta, Inés está utilizando el verbo ñawinche, el verbo que lo mismo que está acá, solo que la ha conjugado con otros sufijos. Por ejemplo, ¿qué sufijo ha utilizado? Sufijo cha y el sufijo, ¿qué más? Ñawincha, sun, dicen, sun más, ¿no? Y entonces está diciendo, vamos a leer bien. Aliente ñawinchas. Excelente, Inés. René dice, tuve que leer ya. Maricena que dice, Alin Sucra, Jamauta, Enrique, ¿cómo estás, Maricena? Ahí por ahí se equivoca, se chispotea Maricena que en la escritura, en vez de la Q es la K de kilo. ¿Qué está pasando, Maricena? ¿Qué está pasando? Oye, Amata, a mí también ya, que apenas llegando ya me estaba corrigiendo. Sí, pues es necesario para que no nos acostumbremos a escribir mal. Es justo y necesario. Muy bien. Por ahí alguien nos está llamando. ¿Qué ha pasado? Milagros dice, no, Japujliana y Karan. Excelente, excelente, excelente. ¿Ves? Por ejemplo, Milagros, ¿qué ha hecho? En vez de no ñawinchana y Karan, ha puesto no Japujliana y Karan. Entonces, ¿qué verbo va a utilizar? El verbo pujlie, el verbo jugar. Mira, el pronombre es el mismo, el pronombre no. Ahí está, el mismo que está en el ejemplo. Puglia es el verbo puglia. Ahí es lo único que ha cambiado. En vez de ñawincha, ha utilizado puglie. Recuerda que todos los verbos terminan en Y, lo que está al final, la Y, al final lo hemos eliminado y en vez de esa Y, la hemos reemplazado con un sufijo. ¿Cuál es el sufijo? El sufijo na, el sufijo na. Esa Y que está al final es otro sufijo, ¿eh? Es otro sufijo. Entonces, ñawinchana y cara. Recuerda que el na es el prota de hoy día, el sufijo. Y la Y es porque estoy aplicando pronombre noca, el pronombre noca. Y esa Y solo se aplica en este caso nomás, en el pasado de necesidad, en el pasado de necesidad. Y cada vez que utilizas pronombre digo, sufijo, na. Si utilizo sufijos no va a ser así. Lo normal es que, por ejemplo, para el pronombre noca sea siempre el sufijo ni, como su parejita. Digamos que es un caso excepcional, un caso, digamos, poco habitual. Vamos a ver entonces, no capujliana y karan. Y karan recuerda que es como el verbo kai, y después de eso sufijo ra, que es el sufijo del tiempo pasado, sufijo del tiempo pasado, que se refiere al tiempo pasado. Y la n, el sufijo n es para la tercera persona, para singular a tercera persona. Porque si fuera plural, por ejemplo, tendría que ser otro sufijo. ¿Cuál sería? Paekuna sería nq, o sea, nku, tres letritas. Muy bien. Ok. ¿Cómo así, Jamote? Por ejemplo, si fuera tercera persona plural, sería, en vez de karan, tendría que decir karanku, nq, en vez de solo n. La n, recuerda que es por el nombre tercera persona singular. ¿Cuál es el pronombre? El pronombre pai, singular. El pronombre él o ella. Muy bien, ¿qué más está acá? Berti dice, ¿cómo se? Aliancho dirá que se comió una letrita, Berti, muy bien, le faltó la I. Jamauta dice, alian que kashan, clasip kashanchis. Estamos en clases, muy bien. Entonces, un saludo también para Berti, un saludo desde donde nos esté viendo. A ver, ¿quién más está? Marcos dice, Jamauta. ¿Qué pasa con Marcos? Enrique Aliancho dice, ya. Oye, alian que kashan, alian. Qanay Marco y vienen que shenki, me mandan qam shenki Marco, me mandan. Ahora entendió, yo creo que sí, Marcos, ¿no? ¿Has entendido, sí o no? Claro que sí. Oye, entonces, ¿desde dónde nos estás viendo, Marcos? Vamos a ver. Un saludo especial para Marcos, entonces. Muy bien, ahora sigamos con la clase. A ver, ¿qué hora es? 4:55. ¿Ya? Ok. Vamos a ver. Ok, siguiente ejemplo dice Kan ñawinchanaiki karan. Ok, ¿qué pronombre estoy utilizando? El pronombre kan, el pronombre segunda persona singular. Mira, pronunciación, mira. Kan, así con Q de queso. Si yo dijera kan, así seco, tendría que ser con K de kilo. Pero como estoy pronunciando así, kan, distinto, especial, ahí con un sabor único, entonces tengo que escribir también en la escritura con Q de queso. Entonces no te olvides. Kan dice ñawincha, el mismo verbo para que no nos compliquemos.
Ah, pero jamote, ya, ñavinche, ya sé que es leer otro verbo. Dice, ya vamos a aplicar otro verbo, ya. Oye, por ahí algunos dirán mucho ñavinche, mira, ñavinche, 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 lo mismo, ¿no? Para que no nos confundamos, para que no nos chispoteemos, para que sea más sencillo. Muy bien, primero vamos a explicar ñavinche, ya después vamos a aplicar con otros verbos. Dice, kan ñavinchanay ki. Si te das cuenta, el sufijo na sigue siendo el mismo. Mira, incluso en todos los ejemplos, mira, na, todo na. Es como el profesor Girafales, ta. En vez de ta, es puro na. Entonces no te olvides de eso. Recuerda que el sufijo na es para el pasado, ¿cómo se llama? Pasado necesidad nomás. Cada vez que yo me quiera, digamos, referir a ese tema, voy a aplicar este sufijo, el sufijo na. Y para este sufijo también, para el sufijo, cada vez que yo utilizo el sufijo na, también va a variar un poquito ese sufijo, lo que está en verdecito, un poquito. ¿Cómo así, Jamot? Por ejemplo, ese iki, lo normal es que cada vez que yo quiero utilizar pronombre kan, lo normal es que sea el pronombre nki, ¿sí o no? En vez de iki. Entonces, por ejemplo, anteriormente lo normal es que el final, el sufijo, lo que está en verdecito, era ni para el pronombre no. ¿Acaso hemos utilizado ni? No hemos utilizado el sufijo y. Entonces, cuando apliques el sufijo na, siempre va a cambiar un poquito el sufijo al final. Entonces, no te vas a confundir, no te vas a olvidar. Vas a poner en el examen, en vez de, por ejemplo, acá es iki, ¿sí o no? Para el pronombre kan, vas a poner lo normal, el sufijo que siempre está ahí al final. ¿Cuál sería? Nki. Entonces, no te olvides. Aplica el sufijo na, va a cambiar un poquito la cosa, va a cambiar. Entonces, aquí en vez de nki, vamos a aplicar iki. Entonces dice kan ñawinchanay ki karan. Muy bien, kan ñawinchanay ki karan. Entonces, cada vez que yo utilice el sufijo na y utilice el pronombre kan, el sufijo que le corresponde al pronombre kan, ¿cuál va a ser? Ik, en vez de nki, no te olvides. Lo normal es que fuera nki, pero este sufijo na es especial entonces. Y el tema también es especial. ¿Cuál es? El pasado de necesidad. Entonces, por eso estamos aplicando así un sufijo un poco distinto, lo que está en verdecito. Ahora, karan, no te olvides que kai es el verbo ser, estar, solo que aquí está conjugado. Ra, ¿por qué? ¿Por qué? Por el tiempo pasado, no te olvides. Recuerda que para el tiempo pasado son dos sufijos, sufijo ra y el sufijo erqa. En este caso estamos aplicando el sufijo ra. Y lo que está la n al final es otro sufijo. Y ese sufijo, ¿a quién le corresponde? Al pronombre pae, al pronombre él o ella. Es como su parejita, siempre va a estar ahí. ¿Por qué estamos aplicando ese sufijo n? ¿Y por qué no otro sufijo? Amauta, yo quisiera aplicar otro sufijo. Quisiera, dicen por ahí. Bueno, nos vamos a quedar en quisiera nada más porque no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué Hamauta? ¿Por qué es caprichoso usted? Déjeme ser libre. Bueno, o si no puede decir Hamauta, yo quiero experimentar. Ahora, recuerda que la teoría nos dice algo importante, ¿sí? Es como la teoría es como si fuera una ley, tenemos que seguir sí o sí eso, porque si no, por ahí nos vamos a ir por otro lugar y no se va a entender la oración en sí. ¿Qué nos decía en la teoría? Decía que tengo que aplicar para, por ejemplo, el tema de hoy día, 1, sufijo na, ya hemos cumplido eso. 2, que me tengo que referir a una tercera persona. ¿Cuál es esa tercera persona? Pronombre pae, pronombre él o ella. Ok. Y cada vez que yo aplico pronombre pae, ¿cuál es el sufijo que siempre voy a tener que utilizar? Su parejita, el sufijo n. Entonces, por algo estamos aplicando también. Entonces, tenemos que cumplir con lo que nos dice la teoría. No puedo aplicar también cualquier sufijo ahí. Muy bien, entonces, kan dice, kan ñawinchanay kikara. Entonces, está diciendo, por ejemplo, digamos desde mi primera persona hacia una tercera persona, dice, digamos, yo le digo, oye, tú tenías que leer, tú tenías que leer. Entonces le estoy diciendo a una tercera persona, ni siquiera a una segunda persona, por ejemplo, es como decir, tú. O en este caso sería, segunda persona sería, no, tú tenías que leer. Tercera persona sería, es como decir, oye, él tenía que leer, él tenía que leer, él tenía que leer. Entonces, distinto, pero por acá dice, ¿por qué estamos, en vez de decir él tenía que leer? Porque estamos aplicando por nombre han. Entonces, pero me estoy refiriendo a la tercera persona. Dice, han ñawinchanay kikara, dice, tú tenías que leer, te tenías que leer. Muy bien. No te olvides que la tercera persona lo estoy aplicando en el segundo verbo, no en el primero. En el primer verbo solo aplico el sufijo na y lo que le corresponde, digamos, el sufijo que su complemento, o sea, el que siempre utilizamos, lo que está en verdecito. ¿Y de quién depende ese sufijo?
del pronombre, por ejemplo, que estoy utilizando. El primer pronombre, ¿eh? Pero después de eso estamos utilizando otro verbo más, por ejemplo, ¿cuál es el verbo? En este caso, Hamote puede ser, por ejemplo, en vez del verbo cae otro verbo. No. ¿Por qué? Porque en la teoría también decía que tenía que aplicar el verbo cae. El verbo cae. ¿Por qué? Porque gracias a ese verbo, el verbo cae solito significa ser o estar, ¿ah? Pero cuando le aumentas sufijos ya cambia la, digamos, la traducción o el entendimiento de ese verbo, a cambiar la cosa. En vez de decir ser, estar, va a cambiar. ¿Va a cambiar de quién? Del sufijo. Entonces, ahora, ¿qué sufijo se utiliza en el verbo kai? Es aplicado el sufijo ra. Entonces, ¿para quién es el sufijo ra? Para el tiempo pasado. Entonces, hasta ahí básicamente cara no significa casi nada, no se entendería nada, pero para que se entienda, tengo que aplicar otro sufijo más. Y ese sufijo es el sufijo n, sufijo n. ¿De quién depende el sufijo n? Porque en la teoría me decía, voy a tener que referirme en tercera persona. Entonces, en tercera persona. La tercera persona entonces va a aplicar solo el sufijo kai. No, no puedes aplicar también otro sufijo, solo el sufijo kai y en tercera persona. Y en tiempo pasado con el sufijo ra. Entonces, Karan dice, entonces tú tenías que leer, le está diciendo, mira, dice, tenías que leer. Ñawinchanayki, entonces ñawinchanayki es como leer. Muy bien, entonces eso sería, vamos a ver si ha comentado alguien. Mm, Dice, Inés dice, Kaiwaina, ya. Este joven está diciendo, Kai es al principio, cuando está al principio de una oración, solito Kai, no hay necesidad de conjugarlo. Entonces, Kai solito dice, está diciendo. Waina dice, Waina es joven, joven, joven. Vamos a ver, joven de hombres, por ejemplo, joven, ¿cómo decirlo? Joven, por ejemplo, en sexo femenino sería sipas, 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 y en vez de decir huayna. Y jamota, y si me quiero referir a ambos sin decir, digamos, huayna, que es específicamente joven como hombre, y sipas, que es como joven como mujer, ¿habría otra manera? Sí, creo que es warma, es como decir, pero no especifica exactamente qué es, como si fuera hombre o mujer, pero se refiere a juventud también. Alguien que es joven aún, joven aún, joven aún. Me acuerdo de la canción del Chavo del Ocho. Vamos a ver. Entonces, ¿qué está diciendo? Kaiwaina, tusunan karkan, dice, ¿no? Tusunan karkan. Muy bien. Entonces, acá aplica varias cosas interesantes a Inés. Muy bien. Entonces, Kai dice, Kaiwaina. Este joven, está diciendo, este joven. Tusunan, que ya, ok. Tusui es el verbo bailar. ¿Qué ha aplicado Inés ahí? Sufijo na, ya está muy bien. Después, ¿qué más? Sufijo n, sufijo n. ¿Y a quién le corresponde ese sufijo n? Al pronombre pai, al pronombre él o ella. Entonces, se está refiriendo, por ejemplo, Inés en tercera persona. Excelente, muy bien. Kai bueno, tusunan kar. Entonces, este joven dice, tusunan, tenía que bailar más o menos. Está diciendo bailar, más o menos está diciendo. ¿De dónde voy a salir? Voy a sacar ese tenía del karkan, del sufijo kai. Solo que, por ejemplo, acá Inés ha aplicado en vez ¿qué sería? Del verbo, se me chispoteó, mira. Por ejemplo, nosotros estamos utilizando karan, ¿sí o no? El verbo ra. El verbo, otra vez he dicho el verbo que está pasando. Por ahí, reacciona, jamote. Ya, ok, voy a reaccionar. Ya reaccioné. En vez del sufijo ra, que es para el tiempo pasado, está utilizando la otra variante del sufijo ra. ¿Cuál es la otra variante? Erja, ere, kua. Entonces recuerda, cuando yo me refiero al tiempo pasado, puedo aplicar ra o si no, erja. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Muy bien, entonces dice karpan y una n al final. Ese n, ¿por qué aplicado? Lo mismo que karan, porque digamos, la teoría me dice, tengo que utilizar tercera persona. Muy bien, entonces, ¿cómo voy a utilizar tercera persona? ¿O cómo me voy a referir en tercera persona? Aplicando el sufijo n al final. Muy bien, entonces, Kaiwaina Tusunan Karkan dice, este joven tenía que bailar, dice, tiempo pasado. Excelente, ¿eh? ¿Cómo me doy cuenta que es tiempo pasado? Uno, porque está aplicando el sufijo erka, y otro, porque también está aplicando el sufijo na. ¿Por qué el sufijo na? Por el pasado, por el tema de día, que es el pasado de necesidad.
Muy bien, a ver, ¿qué más? Oh, Heidi está viéndonos, excelente. Un saludo para Heidi, ¿cómo estás, Heidi? Un saludito. Amato, por qué se emociona? Dime? Porque Heidi es alguien especial. Es, digamos, una de mis mejores alumnas de la escuela taller Arequipa, entonces, un saludo para Heidi. Amato, ¿por qué está llorando? Y pues, supongo que si es alumno lo ve todos los días, es que ya no la veo porque por cosas que siempre pasan, ¿no? Por ahí. Entonces, Heidi ya, bueno, tiempo que no la veo. Entonces, un saludo especial para Heidi. Un abrazo también para Heidi. Te extrañamos. Vamos a ver. Oye, entonces, un saludo para Heidi. Espero que estés muy bien, Heidi. Sigue adelante. Tú puedes, Heidi. Muy bien, entonces, sigamos. Stephanie dice, no canchis. ¿Cómo? Cananchis. Ah, Kelkananchis. Kelka, el verbo Kelka y el verbo Kelkai sería, ¿no? Kelkai. Podría ser Kelkai también, que es el verbo, que sería como otra variante del verbo. Últimamente estoy muy tramado con los verbos. Sí sería un verbo, ¿no? Sí sería un verbo, estoy bien. Kelkai es el verbo escribir, pero por ejemplo, el quechua que estamos aprendiendo sería Kelkai, así, con Q y después una H y una E en vez de una I. Entonces, Kelkai. Y además creo que no sería necesario doble L, sino una L, no, Kelkai. Una A, una Q, sería Q, H, E, L, Q, A y una Y al final. Kelkai. Muy bien, entonces Kelkai, en vez de, ¿qué ha puesto Estefano, por ejemplo? Kilka, ¿no? Kilka. Con K de Kila, pues. Ya. Puede ser, quizás en otras zonas lo escriben así, quién sabe. Pero vamos a adecuarlo al quechua que estamos enseñando nosotros. Muy bien, entonces ahí dice no canches, kelkananchis karan. Ok. Por ejemplo, detalles importantes acá. Estefan está utilizando pronombre no canches, el pronombre no canches, el pronombre de nosotros. El nosotros incluyente, no te olvides. Incluyente quiere decir toditos, ¿no? Toditos nosotros. Nada, que Jamota, yo me revelo, y Jamota, yo no tengo ganas hoy día, no, te obligamos igual, aunque no quieras, ¿eh? Entonces, ese no canches es nosotros toditos, incluyente, por algo dice incluyente. ¿Qué pasaría si fuera excluyente? Tendríamos que decir no caico. Entonces, ese no caico significa nosotros también en español, pero ese nosotros no es el incluyente de toditos, sino el nosotros de algunos nomás. Hay más gente ahí, ¿eh? ¿Pero qué pasó ahí? No, Jamota, con mi mancha nomás, aquí con mi gentita. Entonces, nosotros de algunos nomás, de algún grupito nomás. Bien, entonces, ese sería, por ejemplo, la misma Estefana utiliza no caico en el siguiente comentario. Bien, es el excluyente. Es el no canches. Kelkananchis sería no Kelkananchis karan. Ahora, recuerda que los pronombres no canchis y no kaikus son especiales. Son como los hermanos brutales, porque ambos significan nosotros, son como una moneda con distintas caras. Uno es incluyente y el otro es excluyente. Y son los dos únicos pronombres que, como no canchis, terminan en nchis. Mira, no canchis. No es otra cosa, no canchis, que el plural de noca. Noca que era yo, sino el pronombre noca, primera persona singular. No canchis sigue siendo primera persona, pero el plural de esa primera persona. En vez de decir noca que era yo, lo he pluralizado. ¿Cómo? Con no canchis, que le ha aumentado el sufijo nchis. Entonces, no canchis. Normalmente cuando pluralizo una palabra, el sufijo que tengo que aplicar es cuna, ¿sí o no? Pero en este caso no he aplicado cuna. ¿Por qué? Porque cuando aplico cuna no sabría cómo diferenciar cuál es incluyente y cuál es excluyente. Entonces, como en este caso hay uno que es incluyente, el otro es excluyente, aplico dos sufijos distintos para noca. Entonces, uno es no canchis, nchis, no caico es ico. Termina en ico. Entonces, como no canchis termina en nchis, el sufijo que, por ejemplo, utiliza Stefan en kelkai sería kelkananchis. También termina en nchis, kelkananchis. Muy bien, kelkananchis. Ahora, el siguiente verbo, el verbo cae, ya está también ahí conjugado. ¿Con qué? Con el pronombre. con el, con el sufijo ra para el tiempo pasado, el sufijo ra tiempo pasado, y el sufijo n, que es para la tercera persona, que es lo que nos dice la teoría. Entonces, cara, entonces está diciendo, no canches kelkananchis cara. Ahora,
¿Qué dice Stephanie? Quiero decir, nosotros teníamos que escribir. Excelente. Khalqa es escribir. Entonces, nosotros teníamos que escribir. Muy bien, Stephanie. Excelente. Muy bien. Good. Orgulloso de Stephanie. Muy bien, muy bien. Ahora, Stephanie también puso otro ejemplo. Dice, no kaiko yam, dice, ¿no? Kanaiko kara. Ok, vamos a corregir acá ya. No kaiko está bien, que es el pronombre nosotros, sin excluyente. Excluyente plural, además. Muy bien. No caico es como decir nosotros. Yang, en vez de M, ponlo N. Yang, así, yang nomás. Después de eso, ¿qué más? Yang A. Yang A. Recuerda que Yang A tiene que ir con apóstrofe. Yang A. Porque si no, diríamos Yang Kai nomás. Probablemente en otros lugares se podría ser válido, porque recuerda que el quechua es amplio también, no necesariamente como yo lo estoy enseñando o como yo hablo en mi zona, tiene que ser exactamente, por ejemplo, en otras regiones, en otras zonas, incluso dentro de una misma región hay variantes del quechua, entonces, pero como por ejemplo estamos aprendiendo en esta zona, lo que yo estoy enseñando tendría que ser con apóstrofe. ¿Por qué? Porque la pronunciación en la zona que yo estoy enseñando sería Yankay, y como suena así, Kai, tienen que escribirlo con apóstrofe. Porque si yo dijera Yankay, sí sería sin apóstrofe. Entonces, Yankay, ahí después de la K falta el apóstrofe. ¿Qué más? ¿Dónde estaba? Así, no caigo yanka. Entonces, en vez de la M, N, no, N de nene. Vamos a ver. Y después de la K, un apóstrofe, una comita y el yanka naiku. Oye, iku, mira, yanka naiku. Mira, na, ¿de dónde salió? Es el prota de hoy día, el sufijo na. Iku, ¿de dónde salió ese iku? El sufijo iku, porque está aplicando pronombre no caigo. Como no caigo termina en iku, también acá el sufijo que vamos a utilizar va a ser iku. Son los dos únicos pronombres. Como no canchis terminan en chis, el sufijo que lo que está en verdecito también termina en chis. Como no kaiku termina en iku, el sufijo que voy a utilizar también va a terminar en iku. Son los dos únicos. Ningún otro pronombre, por ejemplo, ni noca, ni kan, ni pai, ni paikuna, ni kankuna, ninguno de ellos tiene, digamos, ese beneficio extra, ese poder extra, si quieres decirlo, de poder aplicar esa lógica de cómo terminen en hechis, también tiene que ser el sufijo en hechis. Como termina en ico, también tiene que ser ico el sufijo. Ningún otro, son los dos únicos. Por eso les llamo también hermanos brutales. Muy bien. A ver, muy bien. Entonces, no kaiku yank anaiku karan, dice karan. Entonces está diciendo, nosotros teníamos que trabajar. Teníamos que trabajar. Muy bien, Stephanie, excelente. Bien, solo por ahí las correcciones que te he dicho, esa nada más. Bien, Maricela acá dice, Cancuna, Pujllarkanki, Karan, Wasipi. Ya. Aquí vamos a corregir ya, solo una pequeña correccioncita. Dice Cancún, hasta ahí estamos bien. Cancún es el pronombre segunda persona plural, porque Can, por ejemplo, es segunda persona singular. Cancún entonces ya está pluralizado. Mira, si te das cuenta, el Can lo he pluralizado como aumentando su sufijo kuna nomás. Sufijo kuna es el sufijo para pluralizar mayormente la mayoría de las palabras. Excepción de no canchi y no caicua, que son especiales. ¿Por qué? Porque uno es excluyente y el otro es incluyente. Y por ejemplo, para Cancún no necesito saber cuál es excluyente ni incluyente, solo es Cancún, ¿no? Entonces, de frente al pronombre can, que es el pronombre tú, ¿cómo lo pluralizo? Con el sufijo kuna. Recuerda que el sufijo kuna lo puedes pluralizar cualquier palabra. ¿Qué palabra podemos pluralizar? Kari, por ejemplo, ya. Kari es hombre. Khari, Khari. Entonces, ¿cómo pluralizo? Por ejemplo, Khari, entonces es como decir el hombre, el varón, ya si quieres decir. ¿Y cómo lo pluralizo? En vez de decir el hombre, quiero decir los varones. Entonces, los varones, o los hombres, ¿sí? Khari, kuna. ¿Qué le ha aumentado? A Khari, kuna. Entonces, mira, juntito, ¿no? Cada vez que agrego un sufijo a una palabra, siempre tiene que estar juntito, no separado. Entonces, Khari, kuna. Entonces, ¿le pluraliza con qué? Con el kuna. Entonces, el kuna es como el S en el quechua. No te olvides. Entonces, eso sería. Ahora dice Cancuna, Pujlar Kanki. Ok. No puede ser iniki ahí, Marisanarca. ¿Por qué? Porque ese iniki solo aplica para un pronombre. ¿Cuál es ese pronombre? El pronombre kan. Y acá no estás aplicando kan, estás aplicando kankuna, su plural. Y para kankuna era sufijo n
kichis. Pero recuerda que en este caso estamos aplicando, es un caso excepcional el tema de hoy día. ¿Por qué? Porque es el pasado de necesidad. Y cada vez que yo me refiero al pasado de necesidad, tengo que aplicar por sufijo na. Y cada vez que aplico sufijo na, va a cambiar un poco los sufijos que normalmente estamos acostumbrados a utilizar. Por ejemplo, para Cancuna, el sufijo que siempre hemos utilizado hasta ahora, ¿cuál era? El sufijo nquichis, el sufijo nquichis. Entonces, uno diría, ¿no? Entonces, jamota, que supongo que como estoy utilizando Cancuna, ahí tendría que decir pujliar can, ¿cómo se llama? Pujliar canquichis. ¿No? No sería pujliar canquichis. Tendría que ser pujliar, ¿cómo se llama? Pujliar kai, pujliar. Sí, está bien, está bien. Yo me estoy chispoteando. Es que ahí ¿cómo se llama? Los comentarios se me y se me va. A ver, vamos a paralizar. Ajá. Cancuna, pujliar, ya, hasta ahí estamos bien. Pujliar, nar, nar. Hoy me chispoteaba. ¿Qué ha pasado? Se ha congelado la pantalla. Oiga, ¿soy solo yo o mi pantalla se ha congelado? A ver, confirmen. ¿Pueden verme bien ustedes o será mi internet que está muriendo? Puede ser. Ah, ya puedo moverme, ya está. A ver, vamos a seguir ya, vamos a ver. Cancuna pujliar canqui karan, ok. Entonces tendríamos que decir Cancuna pujlianay kichis karka, pujlianay kichis karka, pujlianay kichis karka. Entonces, en vez de n kichis, uno, tengo que aplicar sufijo na. ¿Por qué sufijo na? Porque es el prota de hoy día. ¿De dónde va a ir el sufijo na? Después del verbo, después de la raíz verbal. Entonces, pujlia, me queda pujlia. Después de eso aplico sufijo na. Y después de eso, recién el sufijo que le corresponde. ¿De quién va a depender ese sufijo? Recuerda que el del pronombre. En este caso es el pronombre cancuna, lo que está aplicando Marisa Narca. Pero en este caso no va a ser nquichis, va a ser iquichis. ¿Por qué? Por el sufijo na por el protagonista de hoy día, básicamente, ha variado todo. Además, digamos, es un caso excepcional. Entonces, cada vez que aplica sufijo na, los sufijos que normalmente estamos acostumbrados en verdecito, para cada pronombre hay un sufijo, decíamos ya no. Entonces, va a variar un poquito. En este caso, en vez de decir nquichis, vamos a tener iquichis. Entonces, teníamos que decir Cancuna pujlianay kichis. Entonces, vamos a cambiar, ¿no? Muy bien, entonces Karan está bien, tenían que jugar. Ahora, ha aumentado algo interesante aquí en mi Artsenarca. Un lugar más, un lugar. ¿Qué lugar ha aplicado? Wasi. ¿Wasi qué es? Casa. Entonces, y además un sufijo le ha agregado al wasi. ¿Qué sufijo es? El sufijo pi. El sufijo pi recuerda que es para indicar un lugar, digamos, en wasipi. ¿Dónde? En la casa. Entonces, para decir en la casa. Entonces, lo correcto sería Cancuna pujlianay kichis karan wasipi. Pujlianay kichis. O sea, pujlia na y kichis así. Y kichis así. Es como decir n kichis. Pero en este caso no vamos a decir n kichis, sino y kichis con y. Solo reemplaza la n por la y, iquichis. Por ejemplo, debe haberlo puesto. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Cancuna ñawincha na iquichis karan. Igualito, Marisa Narca. En vez de ñawincha, aplica, por ejemplo, acá el verbo que se utiliza, puglia. Entonces, solo reemplaza ahí. Lo mismo, el sufijo, por ejemplo, na, tendría que ser na también. Iquichis también. Entonces, Cancuna pujlia na iquichis karan wasip. Dice, ustedes tenían que jugar, ¿dónde? En la casa, wasip. Ese wasip es como decir, en la casa. Muy bien, Marisa Narca, solo esa correccioncita. Stephanie dice paikuna pichananku karan. Excelente, muy bien. Está aplicando pronombre paikuna, el pronombre tercera persona plural, el plural, porque tercera persona singular, ¿cuál es? Pai. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que es plural? Porque está aplicando sufijo kuna al pronombre pai. Entonces, paikuna. Y ese pai solito que era él o ella, ¿sí? Entonces, paikuna, ¿qué es? Ellos o ellas, ya se ha pluralizado. Muy bien, entonces, paikuna pichananco, dice, no, picha, el verbo picha es el verbo barrer o limpiar, si se quiere entender. Ahora, ¿qué más? Después de la raíz verbal,
ha aplicado el sufijo na, el protagonista de hoy día. Muy bien, Stephanie. Después de eso, NQ, NQ. Vamos a ver, está bien, NQ, paikuna, ¿por qué NQ? Porque está aplicando pronombre paikuna, paikuna pichananco, dice. Y karan, ¿qué significaba? Significa tenía, dependiendo mucho, depende mucho, digamos, la traducción de qué pronombre está utilizando, ¿no? Tenían, dicen. Dice, paikuna pichananco karan. Entonces, estoy diciendo ellos o ellas, porque paikuna es ellos o ellas, ¿no? Ellos o ellas tenían, porque karan es tenían, pichananco, dice, pichananco, tenían que barrer o limpiar, pichananco. Entonces, muy bien, Stephanie, excelente, excelente. Marisonar que dice, paikuna tusunku, karan raimipi kai killapi. Ya vamos a corregir, ya. Uno. Está bien, Marisonar, pero te olvidaste de un detallito por ahí. ¿Cuál es el prota de hoy día? El sufijo na. Entonces no te vas a olvidar de, no te comas el sufijo na. Entonces, paikuna está bien, es el pronombre ellos o ellas, ya. Tusui es el verbo bailar. Ahí está, estamos bien. ¿Y qué pasó con el prota de hoy día? ¿Qué pasó? ¿Cuál es el prota de hoy día? ¿Cuál es el sufijo que hoy día sí o sí tenemos que utilizar para todo? El sufijo na. Entonces, después de tusu tendría que decir tusu na. Después recién el NQ, que sería NQ, ¿por qué? Porque estoy aplicando pronombre paikuna, tusunanku, ahí sí se entendería, porque tusunku es como decir, sí se entiende, pero cuando lo unes a varias otras palabras más, no tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque estamos aplicando el tiempo pasado, entonces ese tusunku es como tusunku ahora tiempo presente, entonces no se entendería. Como estamos aplicando tiempo pasado, sí o sí tengo que aplicar también el sufijo na. Muy bien, dice tusunanku, tendría que ser tusunanku, entonces solo faltaría después de tusu el sufijo na. El NQ sí está bien, porque el NQ sí le corresponde al pronombre paikuna. El karan también está bien, el karan es como decir tenían. Raimipi dice, Raimi es una festividad, una celebración. Y pi está perfecto también porque es como decir en la fiesta, porque pi es como... siempre va a ir el pi cuando te refieres a algún lugar o alguna celebración o algún evento, digamos, en la fiesta, en aquel lugar, entonces ese pi es excelente. Kai es como, kai es ¿no? Este dice, kai killape, ok. Quilla se puede entender de dos maneras, quilla como luna o quilla como mesa, como mes. Entonces tiene dos significados. Kai killapi. Pi al final, ¿por qué? Porque en este mes está diciendo. Muy bien, entonces, paikuna tusunku, dice, paikuna tusunku, tusunanku sería karan, tusunanku karan, raimipi kaikillape, ok, interesante, está diciendo, ellos o ellas tenían que bailar en la fiesta de este mes, en la fiesta de este mes, o en la celebración de este mes, puede ser, o en la festividad de este mes. Entonces, muy bien, Marisol, que solo te comiste el prota de hoy día. Se olvidó el prota de hoy día. Todo lo demás está perfecto. No tengo nada que decirle. Muy bien. Muy bien, excelente, Marisol. Estefan dice, khalqai. Ok, khalqai, el verbo escribir. Excelente. Khalqananchis. Claro, es el ejemplo anterior que estaba poniendo. Muy bien, Estefan, excelente, está muy bien. Así sería. Por ejemplo, khalqa es escribir. Khalqananchis es como decir, teníamos que escribir. Khalqananchis. O aunque khalqananchis no sería exactamente teníamos, para que decir teníamos que decir khalqananchis karan, teníamos que escribir. Khalqananchis como se entendería como, a ver, ¿cómo se entendería khalqananchis? Escribiríamos, así se entendería, es el solito. Entonces, por ejemplo, la traducción mucho va a depender, digamos, de cuántas palabras utiliza y cuántos sufijos también utiliza en cada palabra. Entonces, varía un poco distinto. Muy bien, a ver, vamos a ver. El solito entonces sería escribiríamos. Pero si lo uniéramos, por ejemplo, a karan, ya no sería escribiríamos, sería como teníamos que escribir, solo sería escribir. Muy bien, pero como no hemos utilizado karan acá, Estefan, entonces solo sería escribiríamos. Inés dice ñoqaiku, ya. Ñoqaiku, entiendo que
la escritura es en la zona donde en otro lugar es una variante. Por ejemplo, en nuestra zona sería, en vez de decir ñoca, tendremos que decir noca, noca, n, en vez de ñ, n, y en vez de u, una o. ¿Ah? Entonces, nocaico sería wailu, ¿qué dice? Wailu, naku, naiku. Este, ese es, ese Inés ya empezó. Ya, muy bien. Ñoqayku wayllanakunayku karan mayo patapi. Aso, se está confesando Inés, creo, no puede ser, ¿no? Oye, Wayunaku ya es como decir, teníamos que enamorarnos, algo así, teníamos que ahí hacer, ajá, relacionarse así, enamorarse así, como una cita, más o menos. Dice, no, o si no podemos decir, pueden encontrarse en un lugar, porque acá como me está mencionando un lugar, dice, no kaiku, wayunakunaiku, karan, mayu patap. Entonces, ¿uy? ¿Cuánto falta? Ya estamos terminando. Esto es lo último. Mm. Muy bien, sigamos. Acá hemos. Acá una visita de producción. Bien, entonces, no kaiku wayunakunaiku karan, dice. Nosotros teníamos que enamorar, está diciendo. Wayunaku ya es como enamorarse. Wayunakunaiku karan. ¿Dónde? Mayu patapi. Mayu es un lugarcito, podría ser dependiendo. Mayu solito, por ejemplo, podríamos decir un río, Mayu patapi. Pata es como decir encima de algo. Entonces, Mayu patapi dice, podemos decir en las riberas de un río, en las riberas de un río, o encima del río podemos decir. Entonces, no kaiku wayunakunaiku karan Mayu patapi. Nosotros teníamos que encontrarnos o enamorarnos o flor, por ahí, pues un encuentro. Encima de un río o en las riberas de un río. Puede ser. Entonces, interesante Inés. ¿Eh? Ya comenzó Inés con sus ejemplos. Oye, sigamos. Muy bien, Inés, excelente. Amate, entonces Inés tendría que adecuarse, por ejemplo, a la escritura de usted, por ejemplo, que sería no caigo con en vez de no necesariamente, pero claro, como nosotros estamos enseñando el quechua de acá, entonces claro, tendría que adecuarse, ¿no? En el examen más que todo. Pero por ahí en otras zonas tendría que adecuarse también a su realidad. Entonces depende de la realidad. Por ahí yo no puedo decir, es como tú vives, digamos, en un lugar, no sé, pues, ¿en qué lugar más lejano se puede hablar quechua? En Ancash, digamos. Yo en mi zona hablo así con noca, que sería noca de yo. Entonces tú no me puedes decir ñoca, así que es un poco distinto, ñoca, así sería la variante. No, ¿por qué? Porque probablemente en esa zona se hable así, entonces la escritura también tiene que adecuarse a la forma de hablar. Entonces, muy bien, es excelente. Y se dice, no canchis, taquinanchis, cara, ok, no canchis. No canchis, el pronombre no canchis nosotros incluyen, no canchis, taquinanchis, ok. Taqui es el verbo cantar, taquinanchis, sufijo ha utilizado el sufijo na, se ha utilizado el proto de día. Nchis ha utilizado el sufijo nchis, ¿por qué? Porque está utilizando el pronombre no canchis. No canchis en que termina en nchis. Y como termina en nchis, el sufijo también tiene que ser nchis. Karan, que era como decir tenían. Entonces no canchis, taquinanchis, karan. En este caso, como estamos utilizando no canchis, es como ese tenían va a cambiar un poco. En vez de decir tenían, vamos a decir teníamos. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a nosotros. Entonces cambia bastante también, depende del pronombre de la traducción. Entonces, no canchis taquinenses que nosotros teníamos que cantar, dice. Teníamos que cantar. ¿Cuándo? Tiempo pasado, ya pasó. Ya lo pasado. Por más que querías, por más que teníamos que hacer, no, tienes que cantar, pero ya fue, pues ya no se puede. Ya pasó el tiempo. Muy bien, entonces, muy bien, Isa, excelente. Stephanie Sillan, ahí, ajá, excelente, con apóstrofe así, la comita arriba. Maricela que es harikuna, ajá, harikuna, excelente. Hari es hombre o varón, harikuna con el sufijo kuna más es hombres o varones, muy bien. Y se ríe Maricela. Bien, Inés dice, mahtakuna asikunko, ya, mahta es como ¿cómo sería? Un joven, pero un joven varón, Mahta. Mahta con así con que dice. Podemos decir los chicos, ¿no? Los chicos, ¿cómo se traduciría exactamente Mahta? Ahora que lo pienso. Hoy Mahta. He escuchado tantas veces esa palabra, pero yo la entiendo como joven, pero como varón.
En español, ¿cómo sería? A ver, pongan en los comentarios por ahí. A mí se me ha olvidado. Asicunco es así, el verbo reírse, el verbo reírse. Asicunco, es mastakuna asicunco. Los varones o los jóvenes se ríen, puedes decir. Los jóvenes se ríen. O los chicos se ríen, puede ser. Se podría entender también de esa manera. Y Laura dice descongelado. Eh, ¿Cómo? ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí? Ya. Michael dice, está bien, ya, ya. Estefan dice, jajaja, vamos a sacar cero en el examen. Pi, pi, pi. Gracias por las correcciones, profe. De nada, de nada. Por cierto, abrígate, por cierto, abrígate. Vamos a ver. ¿O será que está? Ya entendí el contexto. Muy bien, muy bien. Inés dice, tu cama y el chachi. Oye, ¿cómo? Inés ya está despidiéndose. ¿Qué está pasando? Ya está despidiendo. Ah, claro, ya se nos acaba la hora, ¿no? Ya se nos acaba la hora. Marisol que dice, Iquichis. Ajá, Iquichis, pero con Y, en vez de la I, una Y. Iquichis. ¿Qué más? Tuzunanku, ya, Tuzunanku, Tuzunanku. Ya está bien, Tuzunanku. Marisol que dice, excuse me. O excuse me, se escribe con X o no con... Sorry, perdón. Dice, ok, hasta eso corregimos, ¿no? Hasta eso corregimos. Vamos a ver, me diciendo que dice mes jamota. Ajá, muy bien, muy bien. Stephanie, ¿qué dice? Kan ya chapa kunai karan. Tú tenías que practicar. ¿Ah? Y chapa kunai que es como decir, practicar puede ser, o podemos decir, tenías que aprender, ¿no? Aprender. Ya chapa kunai karan. Ya chapa kunai karan. Kan ya chapa kunai karan. Excelente. Ese y, por ejemplo, el sufijo na ha aplicado y que ha aplicado, ¿por qué? Porque está utilizando el pronombre kan. Entonces, el karan es como tenía, tenías, dependiendo del pronombre. Entonces, kan ya chapakunaki karan. Como está utilizando kan, es como si se traduce como tenías. Entonces, kan ya chapakunaki karan. Me traba. Tú tenías que practicar o aprender, si se quiere entender. Tú tenías que aprender. Muy bien, Stephanie, excelente. Ahora dice, kan ruwa pakunaiki karan. Dice, kan ruwa pakunaiki karan. A ver cómo podríamos entender. Ruwa es el verbo hacer. Entonces, tú tenías que hacer, podemos decir. Tú tenías que hacer, tú tenías que hacer. Kan ruwa pakunaiki karan. O si no, aunque el paiki karan, puede ser algo así. Muy bien, Stephanie, excelente, excelente. Gloria dice, Paikuna Pujlanco, Cancunawan, Yachaiwasipi. Ya, esto ya es interesante, ya están yendo a otros niveles. Muy bien. Ahora vamos a ver parte por parte. Paikuna, dice, Paikuna de ellos o ellas, Paikuna, Pujlanco, dice, ellos, dice, ellos juegan, Pujlanco. Cancunawan, Yachaiwasipi. Ya, pero ahí Gloria se olvidó del prota de día. No ha aplicado el sufijo nada, vamos a ver, ni tampoco ha aplicado el sufijo que le corresponde. Claro, está bien en pugliananco. A ver, pujlianco está bien, paicón de pujlianco. Pero no aplica el sufijo de día. Vamos a ver si podemos aplicar el día. Paikuna sería, en vez de decir pujlianco, sería pujliananku. Entonces solo se olvidó la nada más, pujliananku. Cancunawan yachewasipi. Ok. Entonces diríamos, a ver, por ejemplo, sin variarlo ya, sin el porta de día, vamos a ver, traducir. Paikuna pujlianco, dice, ellos juegan. Cancunawan, can es, por ejemplo, tú, pero ahí dice cancunawan, cancun es como ustedes. Wan, recuerda que el sufijo wan era para decir, se traduce como con, o si no, pues se traduce como ia, se traduce como ia. Entonces, dependiendo del contexto. Entonces dice, paikuna pujlanku kankunaman. Entonces, ahí lo diríamos, paikuna kankunaman, con ustedes. Yachewasipi, ¿dónde? Yachewasi es una escuela, un colegio. Entonces, Yachewasipi. Muy bien, entonces, excelente, Yache Wasipi. A ver, tendríamos que separar esto, ¿no? Yache aparte, Wasipi aparte. Entonces, Yache Wasipi. Lo demás está bien. Entonces, Paikuna Pujlanco, Cancunao, Yache Wasipi. Dice, ellos juegan con ustedes en la escuela, Muy bien. O si no podemos decir, no, ellos juegan en la escuela con ustedes. Ellos juegan en la escuela con ustedes. Ahora, para aplicar el sufijo de día tendríamos que decir Paikuna pujlananku
pukllananku karan kankunawan yachaywasipi. Entonces ahí diríamos, ellos o ellas tenían que jugar con ustedes en la escuela. Muy bien, vamos a ver. Marisa Norca dice, Inti Raymi Cusco tenía hambre. Ah, ya. Ok, vamos a ver. Sigamos. Ok, ya. Gloria dice, Purinanchis karkan llaqtata. Ya, perfecto. Purinanchis, puri es el verbo ir, o sí, ir. Dice purinanchis. Ha aplicado, por ejemplo, el sufijo nchis y el prota de el sufijo na. Purina, ahí está la na. Pues nchis, ¿por qué nchis? Porque Gloria se está refiriendo a nosotros, digamos, nosotros incluyendo, no canchis. Pero ya no, digamos, ya no la ha escrito así literal, sino de frente aplica el sufijo nomás. Entonces, purinanchis está diciendo, digamos, purinanchis de nosotros teníamos que viajar o caminar, puede ser, porque puri también puede ser caminar, viajar. Entonces, karkan dice, ok. Acá Gloria, por ejemplo, en vez del sufijo ra, ha utilizado el sufijo erqa. Ya, está bien. Erq, karkan, yachtata, dice, yachtata. Muy bien. Yachta es ciudad, pueblo, puede ser. ¿Por qué aplicar el sufijo ta al final? Para que tenga sentido toda la oración, para que, digamos, todo esté en armonía. En armonía. Ok, para que se entienda. Porque si no diría, purinanchis karkan yachta. Ah, como yachta. Yachtata. Ah, ahora sí, sí te entiendo, Ahora sí. Entonces, purinanchis karkan yachtata. Entonces está diciendo, teníamos que viajar a la ciudad o teníamos que ir a la ciudad. O si no, teníamos que viajar al pueblo o teníamos que ir al pueblo. Muy bien. Excelente, Gloria, excelente. Maricena que pone corazoncitos ahí y pone 100% una risa. Ese Maricena ha pasado por muchas emociones. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué más? Esteban dice, rayos, Inés, jajaja, dice. Supongo que se refiere al ejemplo que decía, por ejemplo, ¿cómo era? Que decía, vamos a hay un ejemplo bravazo que puso Inés. Ah, sí. No caico que decía, o hay una cuico. Wayunakunaiku Karan Mayupatapi, ¿no? Supongo que de reacción a eso. Vamos a ver. O quizás a otro. ¿Quién sabe? Oye, y Marisol que pone un corazoncito, un pastelcito. Ya. Oiga, alguien está de cumpleaños hoy día y una risa. Vamos a ver. Un montón de emociones por ahí. Oye, ahora, ¿qué más? Marisol que dice, podría ser ayudar. ¿Cómo dice? Kan ya chapakunai que Karan. No, ayudar es yanapay. Sería kan yanapa kunaiki karan. Ajá, ese sería. Yachapa yache es más, tenías que aprender, yachapa kunaiki karan. Tú tenías que aprender o practicar. Porque ayudar sería yanapay. Yanapa kunaiki karan sería. Bien, Stephanie se ríe nomás. Bien, ahora terminemos con los ejemplos de hoy día. Vamos a ver en qué nos habíamos terminado, en qué estábamos. A ver. ¿En qué ejemplo me había quedado? Ah, sí, creo que me quedé en Pai, ¿no? Ñawinchanan Karan, Pai Ñawinchanan. Él o ella tenía que leer. Entonces, como estoy aplicando pronombre Pai, el sufijo, después de eso he utilizado un verbo. Después de eso el prota de día, el sufijo na. Después de eso una n, un sufijo n. ¿De quién? ¿Por qué esa n? Porque estoy aplicando pronombre Pai. Entonces, Pai Ñawinchanan Karan. Y Karan recuerda que es como decir tenían, teníamos o tenía, depende, se traduce. El Karan siempre va a ser el mismo, pero la traducción va a depender de quién, del pronombre. Como estoy aplicando el pronombre pai, se va a traducir como tenía, dice. Entonces, él o ella tenía que leer, ñawinchana, dice, ñawinchana. Muy bien, ahora siguiente dice, no canchis ñawinchananchis Karan. Ok, no. Como está aplicando no canchis, entonces el prota es sufijo na. Muy bien, hasta ahí estamos bien. Sufijo es nchis, ¿por qué? Porque estoy aplicando pronombre no canchis, no canchis. Como no canchis termina en nchis, el sufijo también va a terminar en nchis. No te olvides, no te olvides. Y karan, karan. Muy bien, recuerda que ese karan se va a traducir dependiendo de qué pronombre estamos utilizando, ¿no? Por ejemplo, dice no canchis, dice no. Entonces, nosotros teníamos que leer. Entonces, se adecua, digamos, dependiendo al pronombre, la traducción.
¿Cómo así, Jamote? Por ejemplo, ese cara, la traducción, mira, cuando aplico pronombre kan, dice tenías, ya, se traduce como tenías. Cuando aplico pronombre pai, se traduce como tenía. Cuando aplico pronombre no kan, se traduce como teníamos. El karan es el mismo, pero la traducción cambia. ¿De quién cambia? Depende del pronombre. Muy ahora. No kaiku ñawinchanaiku karan, dice. Recuerda que no kaiku es excluyente. ¿Ah? Y como no kaiku termina en iku, el sufijo también tiene que terminar en iku. No kaiku ñawinchanaiku karan, dice. Nosotros teníamos que leer. Si te das cuenta, el anterior ejemplo también dice nosotros teníamos que leer. Pero ¿cuál es la diferencia? Que uno es incluyente, ese nosotros es nosotros de todos, y este nosotros es el nosotros de algunos nomás teníamos que leer. Excluyente. Muy bien, ahora dice, Cancuna ñawinchanay kichis kara. Pronombre Cancuna, segunda persona plural. Cancuna ñawinchanay kichis kara. Como estoy ahora, sufijo na, el prota de día, sí o sí tengo que aplicar, no te olvides el sufijo na. Y como estoy aplicando sufijo na, voy a aplicar, por ejemplo, ikich acá. Lo normal es que tendría que aplicar nkich en vez de la y, por ejemplo. Ahí. Pero como estoy aplicando sufijo na, va a cambiar un poco la cosa ahí. Ikich. Entonces, ñawin chana ikichis karan dice. Recuerda que el karan depende del pronombre de la traducción. Entonces, ustedes tenían que leer, tenían que leer. Entonces, ese karan se traduce ahora como tenían, tenían. Muy bien, ahora, y el último dice paikuna, pronombre tercera persona plural, la tercera persona plural. Ñawinchananco, dice ñawinchananco, que, ay, creo que no puse acá cara. Ay, me he olvidado del cara, no puede ser posible. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Diría. Me he comido, me he olvidado. ¿Qué ha pasado? O estará abajo. Creo que a veces cuando escribo cuando no alineo bien, a veces está abajo el Karan, entonces probablemente me falta abrir ahí la celda más para abajo y me he olvidado de abrir. Pi. O quizás no le he puesto verdad, quién sabe. Esas dos son las opciones de por qué no está el Karan ahí. Vamos a ver. Paikuna Yavinchananko dice, y faltó el Karan ahí. Por ejemplo, el sufijo na, el prota de día, ese nunca va a cambiar. El NQ. ¿De quién va? Depende del paikuna. Del paikuna. Muy bien. Entonces, paikun yawinchananko, faltaría karan ahí. Entonces, la traducción sería ellos o ellas tenían que leer. Ajá, tenían que leer. Le faltó karan ahí. Bien. Entonces, a ver, vamos a ver si hay algo más. Eso sería todo, muchachos. Eso sería todo, chicos. Muy bien, entonces soy el profesor Enrique, soy Hamlet Enrique, el Enrique, el profe Enrique, el sensei Enrique, el Mister Enrique, lo que tú quieras, muy bien. Es el curso Ruas Payachazun, aprender haciendo en español. Ya estamos cuarta clase, ya hemos terminado esta cuarta clase del intermedio 4 también. 4 de 4, muy bien. Entonces, muchas gracias a todos por su atención. Un agradecimiento especial. Usfalay, Añay, sí, eso. Y les envío un abrazo psicológico a todos. Espero que se encuentren muy bien. Soy el profesor Enrique y esto ha sido la clase número 4 del intermedio 4. Ajá. Ya nos vamos despidiendo así con esta clase de hoy día. Por ahí, probablemente en los comentarios, por ahí ya también están despidiéndose todos los demás. Por ejemplo, a ver quién decía. René dice, muchas gracias. Muy bien. Nada, René, cuídate mucho, cuídate mucho. Stephanie acá comenta, Paikuna, Ñutui, ¿qué dice? Ñutui Nanco, allá, Ñutui es el, sea quien sea acá, Stephanie. Ñutui es el verbo, ¿cómo sería? Partir, tenían que partir, así pequeños trocitos, Ñutui. O si no, puede ser como ¿qué es esa palabra? Está en la punta de la lengua, pero no me sale, es como Ñutui. Cuando moler puede ser. O si no, partir. Entonces tendríamos que decir Ñutu, está perfecto con apóstrofe, pero Stephanie se chispoteó en algo. ¿En qué se chispoteó? En vez de Y, jamón, te digo, Stephanie, recuerda que no puede ir todo el verbo. Ñutu y es el verbo, puede ser, digamos, partir o si no, moler. Entonces, elimina la Y y en vez de la Y, sufijo na, hasta ahí estamos bien. Y NQ está perfecto porque está aplicando pronombre paikuna. Karan, ok, bien. Entonces, paikun yutunan karan está diciendo ellos o ellas tenían que moler o ellas tenían que partir. Y solo la Y está de más.
¿Por qué? Porque solo necesitamos la raíz verbal, no todo el verbo. O puede ser, dice, paikuna kutananku. Ajá, ahí sí está perfecto, ahí no. Kutai, por ejemplo, sería no el verbo. Entonces, ahí sí está perfecto, no está nada de más. Kutananku karan. Me refiero a ellos o ellas tenían que moler. Ajá, perfecto. Moler sería kutananku. Ambos está bien. Solo que son como dos maneras de decirlo. Ñutunanku karan o kutananku karan. Ajá. Ñutui se referiría más a, digamos, a pedacitos, pequeños pedacitos, ñutunanku karan. Pero kutai es como decir más como, ya no pedacitos, sino casi casi como cuando, ¿cómo sería? Cuando preparas, por ejemplo, uchukuta, todo casi como si fuera súper aplastado. Ñutui. Serían como dos categorías un poco distintas, pero son casi parecidos. Kuta, ¿no? Kutai. Sería como más, un poquito más como, un poco más aplastado, porque ñutui sería un poquito más granular aquí, si quieres decir. Muy bien, Stephanie, excelente. Milagros dice, Añe Jamuta, de nada, Milagros, cuídate mucho, ya nos estamos viendo. Tupananskama, dice Milagros, Tupananskama, Milagros, cuídate mucho, ya nos estamos viendo. Isa dice, Añe Jamuta, cuídate mucho, Isa, cuídate mucho. ¿Qué más? Stephanie, sin H, sí, sin H, sin H. Y Pi, está llorando. Se va llorando, Stephanie. No llores, Stephanie, no llores. Un error lo que comete cualquiera. Vamos a ver. Verte dice tu cama, jamota. Cuídate mucho, Verte tu cama, cuídate mucho. Stephanie dice tu cama, profesor. Muy bien, tu cama, Stephanie. Nos vemos el día. Hoy estamos jueves, ¿no? Sí, estamos jueves. Nos vemos el día martes cama. ¿Son H? No, sin H. No, sin Y, que estoy diciendo H. Yo he dicho H. ¿Qué ha pasado? Jamás hoy está raro. Vamos a ver. Sin Y sería sin Y. Muchas gracias, dices Marisa Narque. Excelente. Muy bien, cuídate mucho, Marisa Narque. Y después sin H se ríe. Oye, Stephanie. Ya, Julián dice, Añay Jamota, Enrique, cuídate mucho, Julián. Añay también a ti. Vamos a ver. Entonces, Marisa Narque, muchas gracias, excelente. Ya. Cuídense mucho a todos los que han visto esta clase y recuerda que si quieres un repeticuá también va a estar en la página de YouTube de la Escuela Taller Arequipa. Entonces no te olvides, cada vez que ingreses, yo lo voy a estar compartiendo de acá probablemente mañana o cuando se publique, cuando lo suban ahí, la página de la Escuela Taller Arequipa del YouTube, del YouTube. Ahí vas a poder volver a ver la clase, un repeticuá. Recuerde que cuando ingreses al link de YouTube que yo voy a enviar al grupo de WhatsApp, dale tu like, suscríbete, ¿qué más? Comenta, ya deja tu comentario. Listo. Ya nos vemos otro día. Y así terminamos nuestra clase de día. Cuídense mucho, chicos, cuídense mucho. Ha sido una clase bastante divertida. Ya nos estaremos viendo en otro día. Esteban dice, Allentuta. Buenas noches. Hoy ya es noche. Hoy cierto, ¿no? Ya es noche. Allentuta. Buenas noches. Muy bien, nos vemos. Bye a todos. Un abrazo psicólico.